Bueno, pues voy a comenzar yo hablándoles de los Hopis, pero no solo de los Hopis, sino que voy a contarles historias vinculadas con otras civilizaciones que a su vez parece que tenían un vínculo extraño, dada la gran distancia que los separaba con esas otras civilizaciones y con los Hopis. Si nos adentráramos en el pasado de la humanidad, y especialmente en las culturas milenarias, en las culturas ancestrales, que siempre han estado desde siempre cargadas de sabiduría, de inteligencia, que parecen haber tenido siempre un conocimiento más allá de lo que nosotros, con toda nuestra tecnología y con todos nuestros avances, no tenemos. Nos daremos cuenta de que vamos a encontrar siempre respuestas. Si nos adentramos en el estudio de esas culturas, nos daremos cuenta de que ellos sí tenían respuesta para muchas cosas. Bueno, pues los Hopi, como muchos de ustedes sabrán, son un pueblo que es nativo de Norteamérica. Están asentados en la zona de Arizona. Y se trata de los habitantes más antiguos de América. Tienen de una manera muy clara lo que es el presente, pero también tienen muy claro en su memoria cómo llegaron a ese presente, cómo llegaron a este planeta, según ellos, procedentes de otro mundo. Y también tienen muy claro de qué manera fueron trasladados a través del continente hasta donde se encuentran actualmente en estos momentos instalados. Hay que reseñar que es un pueblo que aún conserva de la antigua artesanía que ellos tenían muñecos o pequeñas figuras humanoides que tienen más de 2000 años de antigüedad y que todos ellos presentan un casco y una especie de mono muy parecido al de los astronautas. Y, según nos cuentan los Hopis, eran seres que venían de las estrellas, era la representación de seres que venían de las estrellas con capacidad para manejar, entre otras muchas cosas, grandes bloques de piedra, hacer grandes edificaciones e incluso llegar a hacer construcciones subterráneas. Estos seres que ellos han traído hasta la actualidad con esas estatuillas se fueron en un momento determinado, pero prometieron que volverían, dejando muy claro a los Hopi que eran los depositarios de una sabiduría que tenían que transmitir a toda la humanidad, sobre todo con el tema de lo que es la naturaleza. Ellos tienen muy claro que deben conservar como sea el planeta Tierra. Tienen que tratar toda la vida como si fuera sagrada y de alguna manera creen que ellos tienen la misión, por decirlo de alguna manera, de dar a conocer a todo el mundo cuáles son esos depósitos que ellos han ido almacenando de sabiduría y de cuidado hacia nuestro planeta. Pero antes de seguir hablándoles de los indios Hopi, nos vamos a fijar en otras culturas. Vamos a hacer breves pinceladas con otras culturas y con otras historias, como por ejemplo los sumerios, ya que al parecer, y de forma curiosa, existen grandes similitudes entre ambas culturas. Sumeria es una antigua región que se encuentra en el cercano oriente y que se encuentra en lo que sería actualmente parte del territorio de Irak. Formaba parte de la antigua Mesopotamia, que se encontraba ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris. Está claro que, y no nos vamos a adentrar ahora en esto, pero que son muchos los misterios que envuelven a la civilización sumeria, considerada prácticamente como la primera civilización y la más antigua, por supuesto. Bueno, la procedencia de sus habitantes, los sumerios, en cierta manera no está clara y se han escrito hipótesis de todo tipo sobre eso.
Bueno, pues los Hopis y los sumerios, casualmente, porque aquí todos son casualidades, coinciden en muchas cosas. Y yo les voy a citar algunas de ellas simplemente. Por ejemplo, los Hopi creen que el creador del hombre es una mujer. Los sumerios también creían que el creador de la raza humana era una mujer. Los Hopis creen que dos hermanos tenían la tutela sobre el planeta. Y los sumerios, en su momento, también creían que dos hermanos tenían toda la potestad sobre la tierra. Los Hopis creen que los Alo eran unos guías espirituales y los sumerios creyeron en su momento que los Alu eran unos seres celestiales que eran unos guías. Los Hopi creen que el creador del Padre es Ka, mientras que los sumerios creían que la esencia del Padre era Ka. Los Hopis creen que Tayohua, el dios del sol, es el creador de la tierra. Los sumerios creyeron que Taea era el creador de la tierra. Los Hopis creen que Kachinas eran los espíritus de la naturaleza y además los mensajeros y maestros enviados por el gran espíritu. Los sumerios creyeron que Katsina eran los verdaderos enviados de los dioses. Los Hopis creen que Eototo es el padre de los Kachinas, pues los sumerios creyeron que Eata era el padre de todos los seres. Los Hopi creen que Akush es la Kachina naciente y los sumerios creyeron que los Aku eran los seres de luz. Los Hopi creen que los Danik eran los guardianes de las nubes y los sumerios creyeron que los Dak-An eran guerreros del cielo. Los Hopi creen que Pahana era el hermano perdido que volvería en un momento determinado para ayudar al Hopi y a la humanidad. Y los sumerios reconocían a Pahana como el antepasado del cielo que en su momento volvería. Bueno, desde mi punto de vista, son unas interesantes similitudes, teniendo en cuenta que estas civilizaciones se supone que no tuvieron ningún contacto entre sí. Y digo se supone no porque hoy esté utilizando el se supone porque lo pongo en duda, sino como introducción a lo que vendrá después. En principio, se supone que no tuvieron ningún tipo de contacto. Vamos a hablar de otra civilización, a dar otra pincelada sobre otra civilización y algún tipo de vinculación con los Hopi. Y les voy a hablar ahora de algo que hemos oído hablar muchas veces, hemos hablado de eso en el programa, y es una especie de mito que bueno, todo el mundo conoce, y es la Atlántida. Bueno, la Atlántida es uno de los grandes misterios de la humanidad y que ha apasionado, como no, a muchos exploradores, a muchos científicos, a muchos investigadores a lo largo de toda la historia. Se ha dicho de ella que fue un continente perdido y hundido, que hubiera estado ubicado en medio del océano Atlántico, que pudo haber sido una especie de paraíso terrenal, que fue sacudido finalmente pues con una gran catástrofe natural, y que hoy en día los restos de la Atlántida serían prácticamente, hubieran quedado dispersos como picos montañosos que podrían ser como islas. No, y de todas maneras, perdona que te No, en absoluto. Porque has dicho que estarían situados en el Atlántico. En el Atlántico también se situó cerca de las costas de Cádiz, también se ha situado cerca de México. Efectivamente. O sea, nadie se aclara. Efectivamente. Y posiblemente tengamos muchas Atlánticas. Atlántida, sí, está claro. Bueno, precisamente lo que yo iba a decir, para uno se trata de algo cierto, ¿vale? Un continente perdido, que se hundió en medio de una gran catástrofe, pero para otros se trata más bien de una leyenda que vendría por el filósofo griego Platón
Sí. Y a colación de sus dos discursos, el Timeo y el Critias. Sí, que fue el primero Exactamente. en sacarlo. Otros, sin embargo, creen que la Atlántida ha existido realmente y ha sido además la precursora de nuestra civilización. Pero ¿dónde estaría ubicada? Como bien decías tú, aquí es verdad que nadie se pone de acuerdo. Unos que hacen una interpretación literal de los diálogos platónicos opinan que se encontraba ubicada en el Océano Atlántico. Otros opinan que más bien en la zona de Grecia. Hay quienes lo ubican en las Azores, Madeira o las Islas Canarias incluso. Otros dicen que en las islas del Caribe ha sido otro lugar sugerido para el emplazamiento de lo que pudiera haber sido la Atlántida. Y ustedes dirán, pero esto no iba de Hopi. Tranquilos que ya llegamos. Bueno, lo cierto es que muchos científicos, muchos estudiosos mencionan con evidencias arqueológicas que antiguas civilizaciones sí que fueron destruidas por una gran catástrofe. Digamos que no admiten, muchos de ellos, la teoría de la Atlántida, pero sí que civilizaciones de la antigüedad en un momento determinado fueran extinguidas, borradas del mapa por una gran catástrofe. Dentro de la historia de muchas culturas hay referencia a una gran isla continente que hubiera tenido en su momento una civilización muy sofisticada, muy adelantada. Pero lo más intrigante aquí en este momento es que muchas de estas culturas no tenían contacto alguno entre sí, eso ya es lo que venimos diciendo desde antes. Y más aún, existieron en diferentes épocas históricas, por lo que las posibilidades de un eventual contacto es prácticamente nulo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué civilizaciones tan dispares como los mayas, los egipcios, los Hopi, los griegos, tienen la misma leyenda? Culturas de todo el mundo, pasando por la Biblia y acabando con los Hopi, tienen la historia de una gran inundación que destruyó la vida en gran parte del planeta. Las descripciones de la destrucción de la Atlántida conllevan grandes terremotos, erupciones volcánicas y, por último ya, el hundimiento de grandes masas de tierra. Por lo tanto, investigadores especulan que algunas de estas leyendas de la gran inundación podrían venir de inundaciones secundarias, es decir, que hubiera habido una especie de gran tsunami, un gran cataclismo geológico que hubiera provocado una primera inundación y que a raíz de estas hubieran habido otras más pequeñas, que podrían haber barrido prácticamente todo el mundo, todos los continentes conocidos en ese momento. Pero sin embargo, las diferentes historias que existen en diversas culturas de esa gran inundación a menudo cuentan una historia muy curiosa, y es la historia de los refugiados que consiguieron escapar de la gran catástrofe. Algunas leyendas, como por ejemplo la de los indios Hopi, describen a estos como refugiados que lograron en un momento determinado escapar de esa gran catástrofe y llegar a una nueva tierra. En este caso, por ejemplo, los indios Hopi hablan de la isla Tortuga, porque así es como los Hopi llaman a Estados Unidos. Se dice que una vez que llegaron a estas tierras, se les conduciría a un entorno seguro, lejos de ese ambiente extraño que se vivía en todo el mundo, y que en ese peregrinar de los Hopi, serían guiados por pájaros cachina que les orientarían hacia parajes subterráneos. Es decir, estamos hablando que los Hopi piensan, o creen, o tienen pruebas, de que una vez sucedida esa gran catástrofe, que comparten también con todas las leyendas de la Atlántida, con las leyendas de la Biblia, con muchas otras leyendas, de entrada se instalaron bajo tierra. Eso lo veremos después más tarde también.